atrasados, ¿no? Porque ahí tuvimos feriados y de todo. Entonces vamos a siempre puntual y pues veamos, estábamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Estamos haciendo el ejercicio? ¿Nos Sí. acordamos? ¿Sí, jóvenes? Si me pueden responder, sería ideal, jóvenes. ¿Cómo vamos? ¿Nos acordamos del ejercicio? Sí. Ya. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Nosotros estamos ahorita estudiando variables aleatorias continuas y hemos visto sus distribuciones, distribución normal, log normal, y también vimos otras, ¿no? Aproximación a la binomial y bueno, varias. El ejercicio trata básicamente de que nos dan datos, estoy recordando nada más, nos dan datos de precipitación desde el año 76 hasta el año, ahí ustedes ya vieron la práctica, 2001. Y se escogió para cada año el valor máximo. No sé si lo habrán verificado. Que me hubiera gustado en su práctica ver que hayan verificado eso, ¿no? Entonces, verifíquenlo. Por si acaso, jóvenes, vamos a seguir trabajando sobre este ejercicio. Las prácticas en clases van a ser sobre este ejercicio. Así que al finalizar la clase, para las 12 de la noche, igual me van a presentar este ejercicio con lo que avancemos. Así que si ustedes no calcularon y no verificaron el máximo, pues lo pueden hacer, porque igual lo van a volver a presentar, aumentando, pero no cosas. Así que verifiquen que este valor realmente sea el máximo. ¿De qué año será? No sé, a cuál corresponderá, y veremos si estos son los máximos, ¿no? Porque eso es el ejercicio. El ejercicio nos da precipitaciones de varios años, pero nos pregunta determinar si las precipitaciones máximas de cada año, por eso les expliqué, se acomodan o se ajustan a una distribución normal o a una distribución log normal. Esa es la tarea. Entonces, ¿qué hicimos? Ordenamos nuestros datos, porque aquí ustedes lo ven ordenados, de menor a mayor. Primer paso. Segundo paso, construiremos nuestra tabla de frecuencias. Para construir nuestra tabla de frecuencias ya conocemos todo el procedimiento, no lo vamos a repetir. Ya lo hicimos. Entonces, ¿dónde está ese procedimiento? Aquí, bueno, no, ¿dónde lo hice? Acá. Entonces, ya lo tenemos. Aquí lo hicimos, contamos, todo. Y si no hicieron en la práctica esto, ¿qué teníamos que hacer? Conocemos que de una distribución de frecuencias podemos expresarlo gráficamente. Bueno, los estudiantes están pidiendo entrar. Admitiremos. Tenemos que expresarlo gráficamente. Distribución de frecuencias. Este gráfico está incompleto, nos falta eje X, nos falta eje Y, ¿qué cosa es que? Pero también tengo el polígono de frecuencias, entonces construyo mi polígono de frecuencias y es con el acumulado, y no es en barras, es en línea. Bueno, ustedes lo hacen, si no lo hicieron, complétenlo. Bueno, ahí podemos ya ver cómo se distribuyen nuestros datos, qué tipo de comportamiento ya tiene. ¿Hay valores atípicos? No hay, porque miren, hay una buena distribución de datos. No hay valores atípicos. De muchas cosas podemos ir concluyendo. Listo, pasamos a calcular los parámetros normalizados, es decir, de la distribución normal de mis datos, perdón, normales de mis datos. Voy a calcular la media, voy a calcular el número de datos, desviación estándar, coeficiente de sesgo. Pero también necesito logaritmizados. ¿Por qué? Porque me está pidiendo distribución log normal. Convierto estos datos en log normal, determino sus parámetros estadísticos como media, desviación estándar, coeficiente de sesgo. Hasta ahí trabajamos. Nos venimos a la distribución normal, colocamos acá nuestra tabla de frecuencias, nuestra marca de clase. ¿Qué es este valor? Aquí lo escribimos. Es la frecuencia, nosotros lo estudiamos como F. En otra bibliografía ustedes van a poderlo ver como tita sub i, pero nosotros lo conocemos como F, ¿no? Así lo manejamos, F sub i, creo, frecuencia absoluta. Es decir, ¿cuántos datos hay en este intervalo? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos, estos datos los tenemos que expresar en una variable estandarizada.
Es decir, voy a calcular su z superior y su z inferior. Con estos zetas, ¿qué voy a hacer, jóvenes? O sea, nos está pidiendo estos datos presenten una distribución normal o lo normal. Ya. ¿Qué es la distribución normal? Probabilidades. Nos vamos a ir a esta tabla de acá, esta presentación que tengo. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que si estos datos se acomodan a una distribución normal. La distribución normal tiene su propia tabla, ya dijimos, no vamos a usar su fórmula, vamos a usar la tabla. Pero hay que saber esta probabilidad, qué tipo de probabilidad es. Entonces, si yo vengo acá, voy a graficar, porque esto es necesario, de aquí en adelante vamos a hacer pura probabilidades jóvenes, así que acá ya estamos explicando. 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Qué significa? Aquí ves este gráfico, justo este punto. Que cuando yo estoy hablando, dice aquí, voy a hacer bien chiquitito mi gráfico de la distribución, dice que si a mí me piden un z de 2, un z de 1, miren, aquí está, voy a hacer este. El z de 1, la probabilidad que me da esta tabla es la que voy a marcar ahorita. Toda esta probabilidad. Toda lo que está en el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Ahí mismo dice, Z, ¿qué signo tiene? O sea, ¿qué signo tiene ese Z? Mayor. Muy bien. ¿Y qué signo también? Positivo. Cuando el Z es positivo, dice que para zetas mayores, es decir, para zetas mayores me está dando la probabilidad. Si es para zetas mayores, esta probabilidad que ustedes tienen en esta tabla se llama probabilidad de excedencia. ¿Por qué de excedencia? En estadística todo es lógica. ¿Por qué de excedencia? Porque está excediendo el 1. Dice Z mayor que 1. No dice menores. Como dice mayores, es de excedencia, exceso, mayor que 1. Mayor que 1. La probabilidad es de excedencia. Entonces, si es de excedencia, eso me tiene que quedar claro, porque aquí está marcado, miren, con plomito. Si vemos con plomito esa área de probabilidad, es una probabilidad de exceso, de excedencia, valores mayores que 1. Es esa probabilidad. Entonces, ya tenemos claro nuestra tabla, ya sabemos que nuestra tabla de distribución normal es una tabla que me da probabilidades de ¿qué, jóvenes? ¿Qué tipo de probabilidad me da? De excedencia. Eso, de excedencia. El número 27, ¿qué número más, por favor? ¿Qué número participa 4. ahorita? 4. Listo. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué quiero hacer, jóvenes? ¿Cómo voy a saber que estos datos se comportan como una distribución normal? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Necesito hacer uso de un tipo de concepto, que lo vamos a ver en el capítulo 9, pero yo estoy viendo prudente decirlo aquí. ¿Sí? Ya dar un poquito, una introducción. Es decir, yo voy a utilizar un concepto que se llama bondad de ajuste. Es decir, estos datos, ¿qué bondad de ajuste tienen para una distribución normal? Y a esa bondad de ajuste se le ha creado muchas pruebas, o sea, varios conceptos. Por eso es que se llama pruebas de bondad de ajuste, porque no solo hay una, hay varias pruebas de bondad de ajuste. Ahora, en esta clase vamos a ver la prueba de bondad de ajuste por chi cuadrado. Es decir, yo cómo sé que estos datos se acomodan a esta distribución normal. Voy a ayudarme de una prueba de bondad de ajuste. ¿Qué significa ahora la prueba de bondad de ajuste? Significa que yo voy a comparar estos datos con los que yo esperaría tener utilizando una distribución normal. Es decir, voy a escribirlo,
Yo tengo mis datos observados. ¿De qué? De precipitación. Muy bien. Y de estos datos observados, yo los he sacado en intervalos y para cada intervalo yo sé que existen 2 datos, para el otro intervalo 8 y así sucesivamente. En total hacemos los 26 datos. ¿Qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer, aquí tengo datos, ¿no? O sea, tengo 2, tengo 8, 8. Lo que voy a hacer es saber, o sea, determinar lo que esperaría tener. Esperaría, digo, en futuro, ¿no? Lo que espero tener aplicando una distribución normal. O sea, es decir, si yo aplico una distribución normal, yo espero tener, ¿cuánto? Ya tengo 2, pero ¿cuánto espero tener? No sé, con la distribución normal puede ser que me salga 1. ¿Cuánto espero tener de este valor 8? Con la distribución normal puede ser que me salga 3. Entonces, lo que voy a hacer con esta prueba es calcular este número de datos esperados con la distribución que me piden, distribución normal. ¿Está claro hasta aquí, jóvenes? Otra vuelta, ingeniera. Ya, nuevamente. Yo tengo mis 26 datos. Hasta ahí estamos, ¿no ve? Tengo 26 datos, ¿sí? Sí. Listo. De esos 26 datos que hice, los he agrupado en intervalos. ¿Estamos hasta ahí? Ching. Y tengo 6 intervalos. Listo. De esos intervalos, en cada intervalo he determinado el número de datos. ¿Estamos hasta ahí? Ching. Listo. Estos son los números de datos que hay en mis datos, o sea, los reales. A esos reales les estoy llamando observados. ¿Estamos hasta ahí? Ching. Listo, lo voy a anotar. Tengo 2, tengo 8, 8, 4, 3 y 1. Estos son los reales, los observados. ¿Qué voy a hacer ahora? Me dicen que aplique la distribución normal para ver si mis datos se acomodan bien. Este concepto de bondad de ajuste que vamos a usar, lo vamos a usar para determinar lo que yo esperaría tener. Yo espero, o sea, yo sé que tengo 2, pero si yo utilizo la distribución normal, ¿qué dato espero tener aquí? ¿Qué dato voy a tener? Eso es lo que estamos haciendo. Ah, no, no me piden normal. No, 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 no es normal. Log normal. Bueno, también es el mismo concepto, no cambia. Log normal. ¿Qué dato espero tener si ajusto una distribución normal? ¿Está bien? Eso es lo que queremos hacer. ¿Está comprendido? Ching. Ya. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya avanzamos en este concepto la anterior clase. ¿Qué les pedí? Ah, ya, estamos en distribución normal, log normal, cualquiera, ahí que sea. La que me pidan, como estoy en normal, he convertido mis datos ¿a qué? ¿A qué los convertí, jóvenes? Aquí está. ¿Qué es esto? Los he convertido en una variable estandarizada. ¿Se acuerdan? Y esa variable estandarizada es el z. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, ¿qué? Listo. Tengo mi límite inferior. Aquí están mis datos inferiores y superiores. Calculé el z para el inferior y para el superior. Y aquí tienen el z. Eso hicieron en la práctica. Y si no hicieron, háganlo, porque la práctica continúa. Entonces, aquí está el z. Calculé el z. Y luego les dije, por favor, calcúlenme la probabilidad de ¿qué? ¿Qué dice ahí? No excedencia. No excedencia. ¿Y esta tabla qué me da? ¿Qué tipo de probabilidad me da? De excedencia. Excelencia. Excedencia. Entonces, yo tengo que usar esta misma tabla, pero si me da este dato, a mí me piden este otro dato, ¿no es cierto? Porque es de no excedencia, o sea, su complemento. Ya sabemos, ¿no? La probabilidad, si me dicen aquí que esto es de excedencia, pues me da un dato, la no excedencia será su complemento, ¿no?
¿Listo? Por probabilidades que estamos avanzando. Perfecto. Entonces, yo ya les pedí y lo calculamos. Y eso está claro, ¿verdad? ¿Está claro cómo lo determinamos? Para pasar. ¿Está claro? O hacemos un ejemplito ahí al azar. ¿Qué dicen? Un ejemplito, Inge. ¿Cuál? ¿Cuál quieren hacer? Rápido. Si no, pasamos nomás. ¿Cuál quieren hacer? Pasamos. ¿Pasamos? Bueno, hasta que se animen. El tercero, Inge. El tercero, vamos aquí, ver a todos, admitir. Ya, vamos a hacer el tercero. Ahí ya su compañero nos dijo, muy bien, el 1, 2, 3, el tercero. Este de aquí vamos a hacer. ¿Cómo determinamos esa probabilidad? Listo, dice Z031. Este de acá me dice el Z, este me dice su decimal, y aquí adentro está la probabilidad de no excedencia. Entonces vengo 0,3, identifico con el 1, listo, ¿qué valor es? Entonces yo quiero me grafico, aquí, SAS, y aquí le voy a poner el 1 para que se vea grande. Entonces 0,31, ¿dónde está el 0,31? Aquí. ¿Qué probabilidad es? De excedencia. Voy a dibujar, mi probabilidad me da toda esta, todo eso es de excedencia. Pero a mí me están pidiendo de no excedencia. Entonces, muy bien, vengo, lo voy a anotar. Es de 0,3783. ¿Qué probabilidad me está pidiendo? De no excedencia. Entonces, ¿cuánto le tengo que restar para calcular toda la No. probabilidad de no excedencia? 1. 1. 1 menos 0,3783, ¿cuánto da? Tiene que salir esto. ¿Les da eso? Sí. Listo. Eso es lo que les pido. 0,217. Lo mismo haremos con menos 0,47. Ahora vengo, grafico, pero está a este lado. Menos 0,47. Listo. Probabilidad de excedencia. ¿Dónde está la excedencia? Valores mayores a 0,47. ¿En qué lado está? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Pero un ratito. La tabla no me da todo eso, ¿no? La tabla está a la mitad dividido. Entonces, la tabla, aquí hay que tener ese cuidado. La tabla, como es simétrico, me está dando este de aquí. Este de aquí me está dando la tabla. Es simétrico, ¿no ve? O sea, lo que está a este lado, todo lo de este lado, es simétrico al otro. O sea, el 0,47 positivo, ¿dónde está? El 0,47, no me quiere marcar. Es que, uy, algo le pasó. El 0,47 positivo está a este lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Y esa probabilidad, como es simétrico, está a este lado. Y si está a este lado, la probabilidad de no excedencia, ¿cuánto sería? Voy y busco para 0. Algo le ha pasado a esto que no quiere. ¿Sí qué le pasa a mi computadora, jóvenes? 0,47, vengo y lo busco acá, 4 y decimal 7. ¿Qué probabilidad leo? 0,3192. Ese amarillo es 0,3192, el otro amarillo es acá. En este lado, esta probabilidad con amarillo que estoy marcando, ¿qué probabilidad sería? La misma, Inge. Ya, la misma, pero ¿es de excedencia o de no excedencia? Esta. De no excedencia. No excedencia. No excedencia. ¿Por qué no excedencia? Porque no excede. Los valores menores están aquí. Entonces, ese mismo valor vengo y lo copio. Por eso está directo. 0,3192. Listo. Entonces, de esa manera teníamos que trabajar. Pues ya está. Ya trabajamos, ya hicimos la tarea.
Ahora continuemos. ¿Qué dice? Pues necesito calcular el valor que yo espero tener. Aquí ya tengo 2, ya tengo 8, 8, 4, 3 y 1. Pero yo quiero calcular el que esperaría tener. Por eso se llama E sub I. E sub I de esperar. ¿Pero con qué? Con la función normal. Entonces, ¿cómo hago eso? Ya calculé probabilidades. ¿Qué dice esta bondad de ajuste chi cuadrado? Dice, E sub I es igual al N de datos, aquí está el N que vale 26, diferencia de la probabilidad superior, ustedes lo tienen ahí, menos la probabilidad inferior. Listo. Calculen eso, por favor. Ustedes lo tienen en el Excel. Ahí dice, E sub I, N, paréntesis, F. Esa es otra bibliografía. Entonces les coloco bibliografía que ustedes pueden encontrar. Pero para nosotros es lo mismo decir P superior menos P inferior. Entonces calculemos. Más, busquemos nuestro N. N, paréntesis, probabilidad superior menos probabilidad inferior. Cierro paréntesis y voy a fijar el N. Porque si ustedes ven en la fórmula, el N es constante. El N, el número de datos no cambia. Pero lo que sí va a cambiar, es el P superior y el P inferior, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a cambiar. Entonces, ustedes tienen D y fijamos ese valor. Una vez que fijamos, recién puedo replicar la fórmula hacia abajo. Entonces, ya calculé. Entonces, ¿qué dice? Miren, el valor esperado. El observado es 2. Lo voy a marcar aquí con un colorcito plomo. ¿Cuánto espero tener? 2.21. Está nomás cerca. Tengo 8. ¿Cuánto espero tener? Con la distribución normal, 5.5. El siguiente, 8, está alejado. Este 5 está alejado del 8. El otro, 8. ¿Cuánto espero tener? 7.85. Ese ya se acerca. Está nomás como bien. 4 es el valor observado. ¿Cuánto es el que espero tener? 6. 3 es el valor observado. ¿Cuánto espero tener? 2.8 está cerca. 1 y el valor que espero tener, 0.76. Listo, jóvenes. Entonces, esos son mis valores esperados, lo que yo espero tener. Entonces, ahora, ¿qué prosigue? Calcular el chi cuadrado. O sea, ese test de bondad de ajuste que estamos haciendo por chi cuadrado es este de acá, que se llama x sub 0 al cuadrado. Así se llama. Y ustedes lo tienen igual ahí como fórmula, pero le llamamos un d ahí, ¿no? Pero en la bibliografía lo vamos a manejar así. Chi, x sub 0 al cuadrado. ¿Qué es el chi? ¿Qué está haciendo? Va a restar, miren, va a restar el observado, por eso es O sub I, observado. ¿Dónde está el observado? 2 menos el esperado, menos 2.21, todo eso al cuadrado y lo dividimos entre ¿qué valor? Entre el esperado. Eso estamos haciendo. Restamos el valor observado menos el esperado, lo elevo al cuadrado para que los signos se anulen, por si acaso uno es mayor, menor. Aquí no queremos negativos, por eso que al elevarlo al cuadrado se anulan los signos. Y lo divido entre el valor esperado. Ese es el chi. Este es el chi cuadrado. Para cada uno voy a calcular y lo voy a sumar. Aquí le llamé D, porque también van a encontrar en bibliografía D o chi cuadrado, cualquiera de los dos. Entonces, úsenle, ustedes si quieren usan el chi cuadrado, o sea, x sub 0 al cuadrado o D. Sumamos todos estos y este valor es el que me interesa. Ese valor, vamos a ver con qué vamos a comparar ahora. Entonces, hasta ahí. Ustedes calculen y díganme si obtienen 2.066. ¿Les sale ese valor? Sí, ¿Cómo que sí vamos salió. hasta aquí? ¿Sale? Excelente, número 27. Está en Sí. clase, está trabajando. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos? Este es chi cuadrado. Yo les pasé una tabla que dice distribución normal. Ustedes continúan esa tabla, dice distribución TD Student. Eso lo vamos a ver ya muy pronto. Y después dice distribución chi cuadrado. También lo vamos a ver, pero ahorita solo a grandes rasgos. Esta distribución chi cuadrado es otra distribución que se ajusta a valores, a variables aleatorias continuas. Pero vamos a usar esta distribución chi cuadrado ¿con qué objetivo?
¿Se acuerdan que en el ejercicio les dije, aquí hay un alfa de significancia? ¿Qué es ese alfa de significancia? Ya estamos entrando a ver conceptos de temas que vamos a ver adelante, pero me interesa decirlos. Ahora, esta es la distribución normal. Listo, hasta aquí estamos todos. Perfecto. Nuestros datos pueden caer ¿dónde? Nuestros datos pueden caer, ya dijimos, pueden estar bien distribuidos, o sea, súper alejados de la media, o pueden estar cerquita. Bueno, vamos a hacerle un rango. Digamos que están distribuidos ahí. Nuestros datos tienen que estar distribuidos aquí. Y aquí existe una probabilidad, pues, ¿no? Toda esta área bajo la curva es una probabilidad. Y a este otro lado existe otra probabilidad donde los datos en realidad no deberían caer. O sea, lo que yo quiero es que mis datos solo caigan dentro de este límite. Ahí yo quiero que caigan. Si alguno empieza a caer aquí, no, ya hay un problema, porque estamos muy alejados ¿de quién? De la media. Entonces, se van a definir áreas. Esta área es un área de riesgo. ¿Por qué de riesgo? Porque yo estoy diciendo el valor de esta área. Le estoy dando un valor y ese valor es un alfa medios, porque aquí está el medio, y aquí a este otro lado está el otro alfa medios. Lo que suma alfa medios más alfa medios, un único alfa, ¿no es cierto? Si mi dato cae aquí, yo estoy en una zona de riesgo. Es decir, no puede caer en este lado. ¿Por qué? Porque está muy alejado ¿de quién? De la media. Entonces, con ese concepto nos vamos a quedar. Este alfa que me están dando es esta zona de riesgo, ¿ya? Es una zona de riesgo. Entonces, me están diciendo, este alfa yo puedo asumir varios valores. Para el ejercicio me están dando que vale 0.05. Entonces, en la tabla de distribución chi cuadrado, yo voy a venir a la de chi cuadrado porque mi test de bondad es test de bondad de chi cuadrado. Por eso entro a la tabla chi cuadrado. ¿Qué me da la tabla chi cuadrado? La tabla chi cuadrado me da en esta primera columna unos denominados grados de libertad. Y en esta primera fila me está dando la probabilidad. ¿Qué probabilidades, jóvenes? Viendo el gráfico, viendo este gráfico, ¿qué probabilidad es? La acumulada. La excelencia. Eso, Excedencia. qué bien. ¿Qué número es? Número 6. 6. Esta tabla también me está dando probabilidades de excedencia. Aquí está en plomito, miren, excedencia. Entonces, todo lo que está aquí adentro es chi cuadrado. ¿Pero qué chi cuadrado? Chi cuadrado de tablas, ¿no? Porque yo tengo otro chi cuadrado. El otro chi cuadrado es el calculado. Este es el de tablas. Entonces, muy bien, ¿yo qué necesito conocer? Necesito determinar los grados de libertad, eso ahora lo vemos, y la probabilidad, ya me dieron la probabilidad. Esa probabilidad es ese alfa. El alfa es el 5% expresado sin porcentaje, 0.05. Lo busco. ¿Dónde está? Aquí. Perfecto, ya lo encontré. Esta probabilidad de chi cuadrado, que ustedes ven aquí, es esa probabilidad. Necesito hallar el chi, pero necesito los grados de libertad. Entonces, vámonos a determinar los grados de libertad. ¿Cómo se hace? Ustedes vayan a su tabla Excel. ¿Qué dice aquí? Test de bondad de ajuste chi cuadrado. No lo escribí. X al cuadrado significa chi cuadrado. Vamos a calcular el chi cuadrado de tablas. Entonces necesito hallar grados de libertad. ¿A qué es igual los grados de libertad? Es igual al número de intervalos, que le llamamos K. ¿Dónde está el K? Aquí está K. Es igual a 6 intervalos. Restamos 1 y restamos M. ¿Qué es M? ¿Cuántos parámetros tiene la distribución normal, jóvenes? 2. Muy bien. Ese es el M. Número 27, ¿no? Sí. 2 parámetros. SM significa eso, los parámetros. Entonces el M es el número de parámetros, que es 2. 6 menos 1 menos 2. ¿Cuántos grados de libertad? 3. Vámonos a la tabla.
En la tabla identificaremos 3 grados de libertad. Entramos, ahí está el 3. Y el alfa. El alfa es 0.05. ¿Cuánto vale el chi? Chi de tablas. ¿Cuánto vale? 7.81. Eso. ¿Qué número es? 23. 23. 7.81. ¿Cuánto es el chi que calculamos nosotros? ¿Qué valor tiene el calculado? 2.06. 07. Es 2.07. ¿Cómo comparamos? Decimos que si el chi calculado, el chi cuadrado, perdón, de tablas, es mayor que el chi calculado, se acepta esa distribución. Entonces, reemplazamos. 7.81 es mayor que 2.07. Sí. ¿Sí? Entonces, la distribución normal se ajusta a los datos. Eso significa. Entonces, ya podemos responder. La distribución normal se ajusta a nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que determinamos nos está diciendo que sí. Ahí lo tienen 781, el calculado 206 es menor al chi crítico. Este crítico es de tablas, llámenle de tablas. 781. Por lo tanto, cumple. ¿Qué quiere decir ese cumple? Ese cumple significa que los datos se ajustan a una distribución normal. La tarea, ¿cuál es? Ustedes me van a calcular con el mismo concepto para la distribución log normal. Ahí lo tienen calculado. Miren, ¿cuánto tienen que hallar? Les verifiquen que ese valor les salga, ¿no? Tienen que verificar que lo que yo estoy mostrando es correcto. Entonces ahí, si ustedes lo calculan con el mismo concepto, van a hallar el valor esperado por la distribución log normal, van a calcular el respectivo chi, suman, y si ustedes se dan cuenta que ya falta, ustedes verifiquen que eso les cumpla. ¿Los grados de libertad van a cambiar, jóvenes? Les pregunto. No. Muy bien. ¿Qué número es? 23. Inge. Bueno. Entonces, no cambian los grados de libertad, por lo tanto, el chi no cambia. Entonces vengo, el chi sigue siendo el mismo. ¿Cuánto es nuestro chi calculado? 0.59. ¿Cuánto es el chi de tabla? 7.81. Por lo tanto, cumple, ¿verdad? ¿Vamos? Listo. Aquí hay otras distribuciones, miren, Pearson 3, Gamble, en mi ejercicio un montón. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos a las de ustedes. Todas las distribuciones que nos pidan podemos hacer. Aquí nos piden solo log normal y normal. Vamos a llenar esta tablita que ustedes ven ahí. ¿Qué dice? Función normal. Número de parámetros. Tiene dos parámetros. La log normal también tiene 2 parámetros. Grados de libertad es 6, menos 1 y menos 2. ¿Listo? 3 grados de libertad. El alfa es el mismo para los dos. Y el chi cuadrado, pues es lo mismo. El calculado en tablas, ¿no? Este es el de tablas. Ahí anoten ustedes de tablas. Tiene que ser mayor ¿a cuál? Tiene que ser mayor al chi al cuadrado, pero ¿cuál? El calculado. Eso anoten. ¿Cuánto es el calculado? Me voy a ir a jalar el dato, voy a ir a obtener mi dato. Ahí no lo tengo. Bueno, salía 2.67 y en el otro caso 0.52. Ambos cumplen. ¿Con cuál distribución nos quedamos, jóvenes? Cumple para la normal y cumple para la log normal. ¿Con cuál nos quedaríamos? ¿Qué creen? Con la normal. Con la normal. ¿Por qué? Todo tiene que tener un porqué. Porque se acerca más. ¿Creen que se acerca más? ¿Por qué creen que se acerca más? Yo digo al revés. Yo me quedo con la log normal. ¿Por qué? Porque el valor obtenido del calculado está más alejado del de tablas. Es decir, su chi cuadrado es bajito
es súper menor. ¿Qué quiere decir eso que sea menor? Si nos vamos a nuestros datos, aquí, ¿dónde están los datos? Los valores esperados, miren, los valores esperados son más cercanos a los observados. 7 es más cercano al 8, 8 es más cercano al 8, 5 es más cercano al 4, 2.3 es más cercano. En la normal no pasa eso. Para 8 tengo 5. Y eso me está mostrando el chi. El chi me está mostrando cuánto se está acercando al valor crítico. Si me acerco al valor crítico, no me conviene. Pero si me alejo del valor crítico, me conviene. Entonces, el que esté más alejado del chi crítico o del chi de tablas es el que yo voy a decir que es el de mejor ajuste. Si bien los dos se ajustan, pero aún a partir de esos dos, el de mejor ajuste es el log normal. Hay que escribir. ¿Estamos? ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer, jóvenes? Yo hasta aquí todo es números. Número. Quiero ver visual. Quiero ver gráfico. Así es estadística. Todo hay que representarlo gráficamente. Muy bien, vámonos entonces a representar gráficamente. Aquí tengo mis datos. Listo, los observados. Están ordenados de menor a mayor. Perfecto. ¿Qué más? Voy a convertir los datos en probabilidad. Cada uno de estos los voy a convertir en probabilidad. Para ello, podemos utilizar varios conceptos. Entonces, cuando estén estudiando en la materia de hidrología, lo van a ver. Ahora, para que se acuerden y lo tengan claro, estos datos los vamos a expresar en probabilidad utilizando el concepto de Weibull. Así que anótenlo. Es Weibull. Y Weibull nos dice que nuestros datos los podemos expresar como probabilidad. ¿Pero qué probabilidad? Hay que tener cuidado. ¿De excedencia o no excedencia? ¿Cuál? Este de Weibull me da de no excedencia. Sí lo voy a utilizar de esta manera. Como es no excedencia, es decir, los X tienen que ser menores al XT, ¿no? Eso es de no excedencia. Menor, porque si le pongo mayor es de excedencia. ¿Qué necesito? Determinar un M. Ese M es muy distinto al anterior, por si acaso. Este es otro, estamos en Weibull. Nosotros dice que tenemos que ordenar de menor a mayor. Y a ese ordenamiento le vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a dar su número correlativo hasta el final. Tiene que coincidir con nuestro número de datos, que es 26. Eso es M. Perfecto. Dice M dividido entre N. Pero este no es N mayúscula, es N minúscula. El número de datos. ¿Cuánto es el N? Coincidentemente coincide con 26. Calculen eso, jóvenes, y ese dato es probabilidad. Probabilidad de no excedencia. Listo. Con estos dos datos, voy a irlos a graficar. En el eje X, ¿quién va? Probabilidad. En el eje Y, precipitación. Pero el gráfico es semilogarítmico. Voy a poner logaritmo de X en el eje XY, en el eje X y en Y su variable normal, que es la precipitación. Y si ustedes se van en las pestañas al gráfico, ahí justamente ya está graficado. Precipitación versus probabilidad de no excedencia, se los escribí. No es necesario, ¿no? Si quieren le pongo, no le ponemos, pero ahí para que ustedes lo tengan. En el eje X, probabilidad. No tiene unidades, ¿no? Está expresado. En el eje Y, precipitación. Eso sí, va en unidades, milímetros. Y nos vamos a graficar, pues, ¿no? Ustedes van a modificar. En X, ¿quién va? Ahí está, la probabilidad. En el eje Y, ¿quién va? La precipitación. ¿Qué nombre tiene? Datos observados. ¿Qué datos son? Precipitación. ¿En qué unidades? Milímetros. Listo. Ahí nos sale la etiqueta como debe ser, ¿no? Voy a ponerlo grande. Datos observados de precipitación en milímetros. Ahora, ¿qué quiero hacer, jóvenes? Lo que yo quiero hacer es graficar sobre estos puntos el ajuste. Yo estoy inventándome, ¿no? El ajuste de la distribución normal.
Eso quiero hallar. No, el ajuste de la distribución log normal quiero ver. Ay, ¿cómo se ajusta mi distribución log normal? Puede ser distinta, ¿no? Puede ser que se ajuste de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es eso, graficar. Quiero verlo gráficamente. Es decir, este ajuste. Normal, log normal. Entonces, aquí estamos viendo el capítulo 10 de nuestra materia, que es regresiones. Estamos viéndolo sondeado, rápido. ¿Qué quiere decir este gráfico de ajuste? Miren, que para una misma probabilidad, miren, este tiene un valor de probabilidad. Ahí está su valor de probabilidad. Para este dato, para el primerito. ¿Cuánto es ese valor de probabilidad? 0. Aquí tengo 1, perdón, 9, 8, 0.02, 03, 0.038. Para ese valor de probabilidad, yo tengo que calcular en la distribución normal su respectivo valor. O sea, este datito. Para el otro caso, control C. Para este otro datito, aquí su respectiva probabilidad. Y así para cada uno. Y de esa manera, entonces, yo puedo graficar la distribución. ¿Sí, jóvenes? ¿Sí? ¿Está comprendido? Jóvenes. ¿Cómo vamos? Hasta aquí. ¿Estamos o no estamos? Ah, ya. Listo, entonces en su tabla que ustedes tienen, si se van a los cálculos, justamente está eso. Ahí está. Pero yo no les voy a pedir para cada uno porque es una tarea muy larga. No le estoy pidiendo para cada uno. Le estoy pidiendo para estas probabilidades. O sea, 0.99, vámonos al gráfico. ¿Dónde está 0.99? Aquí, en este punto. Miren, ahí está, 0.99. Para el otro valor, ¿qué valor? 0.001. ¿Dónde está 0.01? Uy, creo que está más a este lado. Entonces, el gráfico, miren, ojo, mucho ojo, jóvenes, van a necesitar extenderlo, porque yo le estoy pidiendo una probabilidad aquí adelante, ¿no? 0.201 está aquí adelante. Estoy pidiendo una probabilidad ahí adelante. Entonces, ¿qué van a hacer, jóvenes? Si les estoy pidiendo una probabilidad hacia adelante, ¿es posible que yo les pida? Es como decir, este gráfico, miren, le estoy pidiendo hasta aquí afuera. ¿Es posible que les pida esto? Estos valores ya son, miren, proyectados, ¿o no? Porque aquí yo no tengo dato, miren, voy a graficar con un punto. Aquí no tengo dato, no tengo dato, no tengo dato. ¿Qué significa esto donde no hay dato? Yo estoy generando dato, pero ¿qué significa conceptualmente que estoy generando dato aquí? Si no hay, yo le estoy diciendo, para cada puntito deberían obtener. Pero miren, les estoy pidiendo para un sector donde no hay información. ¿Eso qué significa? A eso se le llama inferencia. Yo voy a inferir a partir de un ajuste, miren, a partir de un ajuste, voy a inferir datos donde no hay. ¿Pero basado en qué? Basado en este ajuste. ¿Y este ajuste cuál es? ¿Se está ajustando a una distribución normal? No, a una log normal, no a una Pearson, a cualquiera que nos pida. Pero yo estoy infiriendo información a partir de este ajuste, es decir, a partir de este grupo de datos, de comportamiento de datos, voy a inferir lo que va a pasar en el futuro. Puedo inferir hacia el futuro con este grupo de datos. Entonces, si ustedes ven, yo le estoy pidiendo datos donde no hay, es decir, voy a inferir información. Entonces, ese proceso de inferir información, ya no estamos hablando de una probabilidad de no excedencia. Estamos volviendo al concepto de probabilidad de excedencia. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, nuevamente vuelvo a mi gráfico, valores que no están contemplados. O sea, no están contemplados en mi nube de datos, en mi grupo de datos, en mi data, no hay.
Yo quiero inferir hacia adelante. Si quiero inferir, estoy diciendo que voy a sobrepasar valores mayores que estos o menores, no sé. Voy a hacer una inferencia tanto hacia arriba como puedo hacer una inferencia hacia abajo. Es como voy a inferir, ya voy a entrar a hablar y a buscar probabilidades de excedencia. Entonces, estas probabilidades de acá ya van a ser de excedencia. Entonces, listo. Con estos datos, yo quiero que ustedes me calculen la precipitación. Con estos datitos que ustedes encuentren, me lo grafican aquí y me construyen esta curva. Listo. ¿Cómo hago ese proceso? Ese proceso es de esta manera. Yo conozco el Z. ¿Conozco el Z o no conozco el Z, jóvenes? ¿Es un dato conocido o es un dato que no conozco? ¿Por qué no conocemos? A ver, me voy a la tabla. Vámonos a la tabla. Aquí está aquí está la tabla. ¿Dónde está el Z? A ver. El Z está aquí, ¿verdad? Con su decimal. ¿Y qué está aquí adentro? ¿Qué es lo que está aquí adentro? ¿Qué probabilidad es? Excedencia. Es para calcular ese Z, dice que yo tengo que hallar el X menos la media sobre la desviación. La media, conozco. La desviación, ¿conozco? ¿Qué Sí. datos conozco? Conozco la media, conozco la desviación. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué dato me están dando? Ahí en el ejercicio. ¿Qué dato me dan en esa tabla? Esa tabla, ¿qué dato es en el eje X? Ahí. ¿Qué me están dando? ¿Qué dato me está dando la tabla? A ver. Aquí, en mis datos. Aquí. No, ¿dónde está? Aquí. ¿Qué dato es este? X. No, ¿qué es esto? ¿Qué leen aquí? ¿Pueden leer? Probabilidad ¿Y qué probabilidad es? de excedencia de la variable. Entonces vuelvo a mi tabla. ¿Y qué dato me están dando ahora? Puede ser que ahora me están dando esta probabilidad. Como dato, yo tengo la probabilidad de excedencia. Y si tengo la de excedencia, entonces puedo determinar ¿qué? Z. El Z. Ahora busco aquí la probabilidad, intercepto, encuentro el Z con decimales. Ahora me estoy inventando ahí 0,92. Ya tengo el Z. Listo. Con ese Z reemplazo aquí en mi fórmula, aquí es dato Z, es dato media, es dato desviación estándar. ¿Y qué es la incógnita? X. ¿Y qué es X? Precipitación en milímetros. Despejemos X. Es igual a la media más Z por la desviación. Y de esa manera me calculan la precipitación. Una vez que calculan la precipitación, lo grafican y me dicen cómo se ajusta. Esa es su práctica, que me van a entregar hoy hasta medianoche. ¿Ya? Listo. ¿Cómo hacen para la log normal? ¿Cómo hacemos para la log normal? Para la log normal, ya para mañana lo van a hacer, a la medianoche. Para que si hay dudas, me pregunta mañana. Para la log normal es lo mismo, pero ahora, ojo, los valores están en logaritmo. Entonces, ustedes usan el mismo concepto, Z, Y, porque ya no es X, es Y, media, S. ¿Cómo retorno al valor original? Porque yo tengo logaritmizado. Simplemente logaritmo de base 10 del valor X. ¿Y eso cómo es? X 10 elevado a la Y. Al valor que obtienen. Entonces lo obtienen, ese Y, logaritmizado ahí, ese Y, le aplican, lo elevan 10 elevado a la Y y obtienen el valor
en milímetros. Entonces, eso por favor, jóvenes, y me comentan, me hacen un comentario. Este gráfico visual es otro tipo de prueba de bondad de ajuste que se llama prueba de bondad de ajuste gráfico. Es decir, ustedes visualmente me van a decir cuál es la que se ajusta mejor visualmente. ¿Qué tal así es? ¿Qué tal esto le sale una distribución? Y la otra le sale este azul, este color celestito. Entonces, ¿cuál se acomodará mejor? ¿El color verde o el color rojo? Ah, no, se acomoda mejor el verde. ¿Coincide con el chi cuadrado? Coincide. No, no coincide. Listo. Entonces ustedes le aumentan una fila aquí y le dicen, este es el test, pueden decir este es de chi cuadrado y por el método gráfico, ¿cuál de los dos? Listo, jóvenes. Entonces hasta aquí pienso que hemos visto a varios temas que lo vamos a profundizar más adelante porque vamos a continuar. Pero esta sería su tareita, ¿sí? Que tienen que presentarme el día de mañana. Esta es otra práctica. Esta sí es práctica. Lo van a hacer para la casa, pero lo van a hacer para mañana. Ahora pasemos a ver otro capítulo. Ya vamos a entrar a ver el capítulo, aquí según mis presentaciones, continuamos con variables aleatorias continuas, pero entramos ya a ver otro tipo de distribuciones. Estamos viendo distribuciones, ¿no? Ya hemos visto varias distribuciones, normal, lo normal, aproximación a la binomial, hemos visto. Vamos a ver otro tipo de distribuciones. ¿Pero qué distribuciones? Acá, jóvenes, por favor, atiendan, ¿sí? Distribución muestral de una población normal. Hay muchos datos en esta frase. Distribución muestral de una población normal. Es decir, la población tiene una distribución normal. Para ello vamos a ver estos tres conceptos. Muestreo, el teorema del límite central, la relación que hay entre el tamaño de la muestra y el error estándar. Y ya vamos a ver más conceptos. Ustedes lo van a ir llenando aquí, ¿no? Más conceptos. Empecemos. Muestreo y distribución de muestreo. ¿Qué estamos viendo en las imágenes? Estamos viendo nuevamente una fábrica de, sí, no es una fábrica. Aquí lo que queremos hacer, aquí esta es una obra, este es un proyecto, queremos distribuir, miren acá, este piso con este tipo de, como losetas, ¿no? Parecen losetas, pero de mayor dimensión. Eso es lo que queremos hacer acá. Por lo tanto, aquí vemos este material. Otro gráfico que vemos es el mapa de Bolivia con datos de precipitación. Otro gráfico, población. Todo aquí estamos viendo en población. O sea, aquí este gráfico, este mapa, nos está dando la precipitación en toda Bolivia. O sea, estos son los datos de población. Aquí vemos gente, tanto de Sudamérica, ¿no? Bueno, nos centramos en Sudamérica, nos está dando toda la población de Sudamérica. Entonces, estamos hablando de poblaciones. Y aquí, en esta obra, pues nos está mostrando todas las losetas que van a entrar en este paso peatonal. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos de población. Entonces, dice, los especialistas en estadística usan la palabra de población para referirse, jóvenes, no solo a la gente, sino al dato que estamos estudiando, como ser precipitación, losetas, suelos, hormigones, lo que estemos estudiando. Eso hay que tenerlo claro. También dice que la palabra muestra para describir, ¿qué, jóvenes? Una porción de toda la población. Eso hemos visto, ¿no? Y eso estaba en su práctica. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un dato representativo de toda la población. Así que esto que dibujé no es muy lógico, ¿no? Porque puedo muestrear aquí, muestrear allá, y puedo sacar varios muestreos, no solamente un solo muestreo, ¿no? Porque si saco solo uno, no sé si representa a toda Bolivia. Y mucho más crítico, hablando de la precipitación. La precipitación en este punto no representa a toda Bolivia, falso, ¿no? Entonces,
La muestra es eso, la muestra tiene que ser una porción que represente a toda la población. Entonces, habrán diferentes tipos de muestreo. Entonces, ¿qué dice aquí? Matemáticamente podemos describir muestras y poblaciones, ¿sí? Al emplear mediciones como media, mediana, moda, desviación estándar, que lo vimos ya en el capítulo 2. Cuando estos términos describen las características de la población, de una muestra, perdón, se denominan estadísticas. Y cuando describen las características de una población, se llaman parámetros. Ya lo hemos estudiado. Entonces, una estadística es una característica de una muestra y un parámetro es una característica de una población. Listo. Tipos de muestreo. Recordemos de su práctica los tipos de muestreo. Tenemos el muestreo no aleatorio o de juicio. ¿A qué se refiere? Como su nombre lo dice ahí. Es el muestreo de juicio, es decir, se emplea mucho el conocimiento y la opinión personal del profesional para identificar los elementos de la población que deben incluirse en la muestra. O sea, en este tipo de muestreo prima mucho el juicio, es decir, la experiencia profesional, de tal manera que yo voy a decidir qué elementos van a hacer parte de la muestra. Entonces, como puntos importantes, experiencia, conocimiento previo de qué, del comportamiento de los datos que estoy estudiando. O sea, yo debo conocer la naturaleza de mis datos, pero no solamente estadísticamente, sino que ya tengo que tener una cierta experiencia en el trabajo de esa información. Entonces, este es un tipo de muestreo. Otro tipo de muestreo, denominado aleatorio o de probabilidad. En este tipo de muestreo, todos los elementos de la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos para la muestra. Es decir, aquí no prima nada. Todos tienen esa misma probabilidad de que los podamos escoger. Muy diferente a este otro, ¿no? ¿Qué tipos de muestreo hay dentro de este grupo? El muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo de racimo. Otro tipo de muestreo, seguimos en el muestreo aleatorio. Vayamos viendo cada uno de ellos. El muestreo aleatorio simple, ¿a qué se refiere? Dice que seleccionamos mediante métodos que permiten que cada posible muestra tenga la igual probabilidad de ser seleccionada. Entonces, este muestreo aleatorio simple es un muestreo ahí que cada uno de esos elementos tengan la misma probabilidad de que los escojamos. Es decir, aquí no prima ningún criterio. En el muestreo sistemático, dice, los elementos son seleccionados de la población, pero ¿dentro de qué? De un intervalo uniforme que se mide con respecto al tiempo, se puede medir con respecto al orden, se puede medir con respecto al espacio. ¿De qué va a depender? De la naturaleza del dato. Es decir, nosotros vamos a tener toda nuestra población y lo podemos dividir en intervalos. Y de cada intervalo sacar una muestra. Es decir, en ese intervalo, toda esa población tiene la misma probabilidad de ser escogida o elegida. Lo único que estamos haciendo es dividir en intervalos. Ese es un muestreo sistemático. El muestreo estratificado es muy parecido al sistemático, pero aquí la diferencia es que lo vamos a dividir en estratos. O sea, es como un intervalo, pero aquí manejamos el concepto de estratos. Esto puede ser muy útil para suelos. Es en estratos. Luego el muestreo de racimo, es decir, que lo vamos a dividir a la población en grupos muy parecidos a lo que es un racimo, ¿no? Entonces vamos a tener esa tendencia, o sea, medio gráfica, de ir identificando como que troncos, brazos, racimos, ¿no? Y de cada uno de ellos vamos a ir escogiendo la muestra. Entonces, son estos 4 tipos los que hay dentro del muestreo aleatorio o de probabilidad. Entremos ya a ver distribuciones muestrales como tal, después de haber visto conceptualmente qué tipos de muestreos hay. Ahora ya vemos distribuciones muestrales. ¿Qué vemos en la imagen? Esta imagen no, es pues familiar. Estamos viendo nuevamente esa fábrica de losetas. ¿Y qué queremos hacer?
Nosotros nunca vamos a trabajar con la población, ¿no? Porque trabajar con toda la población es realmente muy difícil. Difícil que trabajemos con toda la población. Trabajamos con muestras, ¿no? Entonces, en lugar de trabajar con valores de población, lo que queremos es centrarnos en valores estadísticos. ¿Y estadísticos viene de qué? De muestra. Es decir, valores obtenidos a partir de la población. Entonces, ahora consideraremos el concepto de distribución muestral de un estadístico. ¿A qué nos referimos con eso? Nos vamos a referir a que nosotros de toda esta población vamos a ir obteniendo muestras aleatorias. Es decir, puedo ir escogiendo de cualquier lado. Todos estos elementos tienen la misma oportunidad de ser elegidos. Miren, muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puedo sacar todas las muestras que yo desee tener. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo la muestra 1, la muestra 2, muestra 3, muestra 4. De cada muestra puedo calcular sus estadísticos. ¿Qué estadísticos conocemos, jóvenes? Media, moda, varianza. Muy bien, 27. Puedo calcular sus estadísticos, que es media, desviación estándar y varianza, digamos los más comunes. Pero cada una de estas muestras será igual o serán distintas. 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 Van a ser distintas porque cada una tiene su propio comportamiento. Por lo tanto, sus estadísticos que yo calcule también van a ser distintos, ¿no? De cada uno. Entonces, ¿a qué llamamos distribuciones muestrales? Dice, una distribución de probabilidad de todas las medias. Es decir, que si yo tengo aquí más muestras, dice que esta distribución muestral es la distribución de todas las medias. Eso dice, de todas las medias posibles. ¿Por qué posibles? Porque yo puedo sacar todas las que pueda. Todas. De las muestras de una distribución de medias muestrales. Entonces, si yo saco varias muestras y a esas muestras, a cada una de ellas le voy calculando su estadístico, la distribución muestral es aquella que se va a referir a esa distribución, pero de medias. Es decir, está relacionado con las medias de cada muestra. A eso se le conoce como distribución de muestreo de la media. Y eso es lo que vamos a estudiar y lo que estamos viendo ahora. ¿Qué significa esa distribución muestral de medias? Vayámoslo viendo gráficamente, porque tenemos la distribución normal. Miren, yo tengo aquí mi procedimiento de muestreo. Cualquier procedimiento que ustedes deseen tener. Ya vimos dos, ¿no? Pero cualquiera de ellos. La idea es que yo tengo que tener varias muestras. Y de esas muestras calcular, miren, el estadístico. Lo voy a poner como una distribución normal. Miren, aquí están todas las medias de cada muestra. Aquí hay un montón de muestras, porque esta media es de su propia muestra, muestra. ¿Qué comportamiento tiene? ¿A qué se les asemeja este comportamiento? Distribución normal. Muy bien. Número 6. ¿Qué número? Número 6, sí. 6. Número 6. Se asemeja a una distribución normal. Entonces, aquí gráficamente, ¿qué estoy viendo? Que mientras más muestras tome y calcule su estadístico, se va a comportar como una distribución normal. ¿Quién? El valor de la media. Grafiquemos sus varianzas de esto. Voy a graficar la varianza. También se va a comportar como una distribución normal, pero va a presentar un sesgo, ¿sí? Porque es varianzas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Miren, el comportamiento de las medias dice, 1, la distribución tiende a aproximarse a una distribución normal. 2, las medias muestrales se dirigen al valor de la media, ¿pero a qué media? Ojo, a ver. Si todas estas se están comportando como una distribución normal, en el centro, ¿qué es lo que llamábamos? Exactamente en el centro, ¿quién está? Media. La media poblacional. O sea, ¿qué quiere decir? Que si de toda mi muestra yo logro muestrear todo, que es lo
loco, pero es lo ideal. Si logro muestrar todo, es decir, considero todo, voy a atender a la media poblacional. Eso está diciendo. Es decir, si yo le saco media a las medias, esa media de medias va a ser la media poblacional, porque he muestrado toda la población. Entonces, mientras más muestras saque, más me voy a acercar a la media poblacional. Es lo que estoy entendiendo hasta ahora, ¿no? Lo que estamos exponiendo. Entonces, ¿qué dice? Cualquier distribución de probabilidad y por lo tanto cualquier distribución de muestreo puede ser descrita parcialmente por su media y su desviación estándar. Eso es lo que ya estudiamos. Es decir, mi variable aleatoria continua va a presentar una distribución normal a partir de dos parámetros. El parámetro de la media y la desviación estándar. Entonces, por eso dice eso. Este concepto significa esto. Cualquier distribución puede ser descrita por su media y su desviación estándar si es que estoy hablando de la distribución normal. Entremos ahora a ver un concepto de error estándar. ¿Qué es ese error estándar? En vez de decir desviación estándar, ahora sí, vamos a entrar a dibujar. Esta es la distribución normal, aquí están mis datos. Puedo tener este tipo de distribución, dijimos. Puedo tener también este otro tipo de distribución. ¿Qué está variando en estos tres gráficos que he dibujado? La desviación. Eso, la desviación estándar. O es decir, la varianza. La varianza me dice cuán alejados están de la media. Este está súper alejado de la media. Este otro está súper cercano de la media. Entonces, aquí nos están diciendo, en vez de que usted utilice el concepto de desviación estándar, ahora dice, para describir la distribución de los datos de la muestra, los especialistas en estadística, en vez de llamarle desviación estándar, le llaman error estándar de las medias. ¿Por qué? Porque estamos estudiando varias medias, varias muestras. Error estándar de la media. Entonces, de manera similar, la desviación estándar de la distribución, bueno, la desviación estándar de las medias va a ser llamado como un error estándar de medias. Esta variabilidad en la estadística de muestras proviene de un error de muestreo, ¿no? Claro. Mientras más nos acerquemos o mientras más nos alejemos, ¿no? O sea, esa desviación estándar nos está diciendo eso, ¿no? Es ese error. Por eso es que en estadística lo vamos a conocer como error de muestreo. Entonces, por lo tanto, la desviación estándar de la distribución de una estadística de muestras lo vamos a conocer de aquí en adelante como error estándar de la estadística o error estándar de las medias. Distribuciones muestrales, base conceptual. Aquí vamos a estudiar ahora las bases conceptuales de lo que ya venimos explicando. ¿Qué vemos en este gráfico? Aquí yo veo como una distribución normal, pero con un sesgo a la izquierda. ¿Qué dice aquí? La distribución de la población, dice, esta es la distribución de las horas de operación de todos los filtros. O sea, aquí nos están mostrando una distribución de un dato. ¿Qué dato es? Horas de operación de los filtros. Esta distribución tiene su media poblacional por si acaso, ¿no? Esta letra griega mu significa media de la población. Esta letra griega sigma significa desviación estándar de la población. Entonces, estos datos poseemos, o sea, los conocemos, es lo que nos dice. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a muestrear con ese concepto, vamos a sacar varias muestras de toda la población. Miren, si yo saco un n, porque el n minúscula es de muestra, si saco un n de 1, miren aquí más o menos como que se comporta así. Un n de 5, o sea, n, un número de datos de 5, como que se comporta un poco ahí mejor. Un n de 30, medio que más o menos. Un n de 100.
sí ya se comporta, ¿no? Como una distribución normal. ¿Qué estamos viendo? Que mientras un poco crece el n, lo que veíamos, mientras más grande es el n, más nos vamos a aproximar a ver una distribución normal. A cada muestra le calculo su estadístico, lo que veíamos. Entonces, la distribución de frecuencias de la muestra, dice, esta solo representa el enorme número de distribuciones muestrales posibles. Entonces, de aquí yo saco la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra, que en su simbología cambia, ¿no? De la muestra es una X barra encima y un S para la desviación estándar. ¿Qué más? Es decir, que mientras más grande tengamos de n, nuestra distribución se va a asemejar mucho mejor a una distribución normal. Por lo tanto, la nueva simbología a emplear, jóvenes, es la siguiente. Como estoy con medias, varias medias muestrales, esta media que voy a hallar acá es una media poblacional ¿de quién? De las medias muestrales. Entonces, ahora así voy a llamarle. Media poblacional de las medias muestrales. Por eso cambia ahí nuestra notación. Entonces, ¿qué significa? Dice, la distribución del muestreo de la media. Que esta media mu griega, que es la media poblacional, sub X barra encima, significa que es la media de la distribución de las muestras de las medias conocidas. Y lo llamamos mu sub X barra encima, ¿no? La desviación estándar es lo mismo. Es el error, ahora sí le llamamos error estándar, como dijimos, de las medias, ¿de quiénes? De ese valor muestreado, de todos ellos. Entonces, esto se va a llamar sigma subíndice X barra encima. Ese ahora es el error estándar de la media. Entonces, ahora bien, si pudimos tomar las medias de todas las distribuciones de la muestra, si logramos tener todas, entonces vamos a poder producir realmente un buen comportamiento de distribución normal. Y nos vamos a acercar bastante a la media poblacional. Listo. Entonces, con esta con estos conceptos que estamos viendo, recordemos lo que explicábamos hace un momento. Acá tengo una distribución achatada, una distribución normal pero achatada, que significa que mis datos están alejándose de la media. Es decir, mis desviaciones son elevadas. En este otro caso, vamos a ver el más crítico es una distribución más cercana a la media, ¿no? Mis datos están más cerca. Pero ¿qué característica tiene cada una de ellas? Aquí voy a colocar en verde una que es medio intermedia, ¿no? A ver, la verde. Distribución de muestreo de la media cuando el n es igual a 5. Voy a obtener un error estándar de la media menor que 25. En el otro caso, cuando es rojo, cuando es el color rojo, tengo una distribución igual. El n está variando, el n vale 20 y su error estándar sigue siendo 25, ¿no? Y en el caso, ahí en el más achatado, yo tengo una población, un error de 25. O sea, ¿qué está pasando acá? En todos los casos, miren, el error estándar es el mismo, pero lo que está variando es el n de la muestra. Entonces, veamos las propiedades de la distribución de muestreo de la media cuando la población está normalmente distribuida. ¿Qué propiedades tenemos? La distribución de muestreo tiene una media igual a la media poblacional, eso hemos dicho. Mientras más grande es nuestro muestreo, se va a aproximar a una distribución normal y esta media de las medias es aproximadamente la media poblacional. Eso estamos diciendo.
La distribución de muestreo tiene una desviación estándar, dice, un error estándar, igual a la desviación estándar de la población. O sea, esta desviación estándar de las medias va a ser igual a la desviación estándar de la población, pero, hay un pero, dividido entre la raíz de n. Este ahora es nuestro error estándar de las medias. ¿Qué es sigma? Desviación estándar de la población, que es n, tamaño de la muestra. Esto es de la población y esto es de la muestra. Para calcular el error estándar de la media, de las medias muestrales, necesito conocer la desviación estándar de la población y necesito conocer el número de datos de la muestra. Esas dos propiedades son importantes que las tengamos bien presentes, ¿sí? La primera, relacionada con la media de todas las medias, es igual o va a tender a ser igual que la media poblacional. La desviación estándar, o lo que vamos a conocer ahora como el error estándar de las medias, es igual a la desviación estándar de la población dividido entre raíz de n. Y 3, no nos olvidemos de nuestra variable estandarizada, que es z. Es igual al dato, a mi variable aleatoria continua, estado la media poblacional, dividido entre la desviación estándar de la población. Lo vamos a cambiar ahora con este concepto, con este nuevo concepto que estamos estudiando de distribuciones muestrales de la media. ¿Cómo cambia nuestra variable estandarizada? Z sigue siendo igual. En vez de utilizar los datos, yo tengo varias muestras, ¿no? Ahora ya no tengo al dato, sino tengo hartas muestras. Y de cada muestra tengo su respectiva media. Entonces, ahí está. Esa es la media. Esta es la media poblacional de todita la población, su media poblacional, dividido entre el error estándar de las medias. De esa manera, nuestro Z ahora lo vamos a calcular. Esta forma de cálculo dice que es un muestreo con reposición. ¿Qué significa con reposición? Significa que si yo tengo aquí al azar un montón de objetos, o sea, de datos, que yo tengo, todo esto es la población, aquí están todos, yo puedo escoger un grupo de datos, lo muestreo y lo devuelvo. O sea, lo muestreo y retorna. Eso significa eso es con retorno. Estoy explicando mal. ¿Qué significa con reposición? Significa que yo puedo sacar una muestra, ¿no? Esta muestra, la tengo acá, la obtengo, la muestreo, saco todos los datos y después puedo devolverla, es decir, voy a reponer los datos aquí, voy a reponer y nuevamente estos pueden ser sujetos otra vez de un muestreo. ¿Sí? Entonces, yo estoy volviendo a reponerlos. O sea, puede ser con reposición. O bien puede ser, saco una muestra y por alguna razón también puedo empezar a reponer, ¿no? Con otro dato, algo que me falta. O sea, me permite eso, con reposición. O sea, saco o bien lo vuelvo a dejar acá la muestra para que nuevamente pueda ser seleccionada. O sea, aquí hay esa característica. Si estoy hablando de ese tipo de característica que es con reposición, yo voy a utilizar estas fórmulas que acabamos de explicar. Es decir, la media de todas las medias va a ser igual a la media poblacional. Segundo, que el error estándar de las medias es igual a la desviación estándar de la población dividido raíz n de las muestras y que el Z estandarizado está dado por esta nueva forma de cálculo, que está relacionado con la media poblacional y está relacionado con el error estándar de la media.
que es igual a la desviación estándar de la media sobre raíz de n. Si mi muestreo es con reposición. Entonces, vemos acá la relación entre el tamaño de la muestra y el error estándar. ¿Qué relación hay? Hasta este punto, en nuestros análisis de las distribuciones de muestreo, hemos utilizado la ecuación para calcular el error estándar de la media, este de acá. ¿Cómo es? Ya dijimos, error estándar de la media es igual a la desviación estándar de la población dividido raíz de n. ¿Qué significa? Yo puedo utilizar esta ecuación si solo si mi muestreo es con reposición o tamaño de población infinito. ¿Qué significa eso? Mi población es infinita en primer lugar. Segundo, tomamos muestra de una población finita con reemplazo, es decir, después de que se la ha muestrado cada elemento, este regresa a la población antes de elegir el siguiente elemento, de tal manera que es posible que el mismo elemento sea elegido más de una vez. Aquí está explicado mejor, ¿no? Lo que dijimos. Pero ¿qué pasa si no es con reposición? Es decir, no puedo reponer. ¿Qué ejemplo voy a dar? La rotura de las probetas a la compresión. Imagínense, yo voy a someter a la rotura, al ensayo de compresión, las probetas se han destruido. Ya no pueden regresar. Entonces yo no estoy dentro de este muestreo. Pues este muestreo no va a ser con reposición, porque es imposible que yo reponga. Ya las muestras han sido destruidas. No existe la forma en que yo reponga. Entonces, hay que usar otro tipo de fórmulas. Vamos a usar la misma, pero le vamos a afectar un multiplicador. O sea, ese multiplicador es de población finita. Finita quiere decir que es un número limitado, ¿no? De mis muestras. Entonces voy a aplicar la misma ecuación, pero le voy a multiplicar este multiplicador, que no es nada más raíz de n mayúscula, que es n de la población, menos el n de la muestra, dividido entre el n de la población, menos 1. ¿Qué se va a llamar? Esta fórmula vamos a utilizar igual, pero cuando esté yo en un muestreo sin reposición. Es decir, no hay forma de reponer. Entonces vamos a poder aplicar esto. Entonces, ¿de qué depende que utilice uno o el otro? Depende nuevamente de la naturaleza del dato. Si estoy estudiando probetas y las tengo que ensayar, que son ensayos destructivos, pues estaré en un muestreo sin reposición. Si estudio otro tipo de dato, como ser la población, personas, así puede ser que esto es con reposición, claro, porque a las personas no las destruimos, ¿no? O sea, puede volverse a muestrear. Entonces es un muestreo con reposición. Entonces todo depende de la naturaleza del dato. Bueno, hasta aquí lo dejemos porque ya no tenemos más tiempo. Mañana continuamos. Resuelvan, por favor, ese ejercicio que es nuestra tarea. Ya esa es su tarea, es una práctica. Y les voy a pedir que lo hagan. Si no hicieron bien la anterior práctica, aquí pueden reivindicarse y pueden hacer todo lo que ya vimos. ¿Tienen dudas? Mañana vemos. Si tienen alguna consulta, por favor, lo pueden... ya es tarde para admitirlo, pero igual lo admitiremos. Lo pueden hacer jóvenes, si tienen alguna consulta. Ahora les paso el control de asistencia. ¿Alguna consulta que tengan de lo que hemos avanzado hoy día? ¿Podría pasar las diapositivas, por favor? Exacto, muy bien, se los voy a pasar, no se preocupe. Ingeniera, disculpe la práctica número 3. Es hasta hoy, ¿verdad? Pero en el Classroom no lo modificó, creo, la fecha. Mira, hasta hoy es la práctica. No lo modifiqué la fecha. Dios mío, qué dice. A ver, Sí, por favor, si me confirman. sale como retraso. Bueno, creo que Ay, dio hasta hoy, ¿verdad? Sí, Ángel.
Hasta hoy les di, ya lo modifiquemos, hasta hoy hasta las 12 es. Ah, ya les di ya entonces van a poder sacar buena nota. Olvidé por completo. Lo modifico en este momento para que ustedes me van a confirmar, por favor. Listo. Les pasaré el control de asistencia antes. Ya está el control de asistencia y modificaremos en este momento. ¿Qué pasa? Bueno, esta práctica entonces se tienen que sacar muy buena nota, jóvenes, porque ya ahí tenían los datos o tienen los datos y los trabajamos, ¿sí? Entonces esta práctica, por favor, les pido que pueda irles bien en esta práctica. Es la práctica número 4 en clase, ¿verdad? Sí, ejercicio de distribución de frecuencias. Lo estamos cambiando para el día de hoy hasta las 23:50. No, es 19. 19 de abril, 23:59. Ahí me confirman, por favor. Entonces aquí voy a aumentar la práctica número 5. Este es en clase, pero esta práctica 4 es de clase. Lo dejaremos como de clase. Práctica 3 de clase, práctica 2 de clase, práctica número 2. Práctica número 3 le voy a llamar, ¿ya? Que va a ser, lo mantendremos, sino como 5 de clase. Estos van a tener más puntaje. Son las que tienen menos puntaje, creo. Bueno, ¿alguna otra consulta más que tengan, jóvenes? Ahí sí pueden ver, ya tenemos la práctica 4, que es para hoy, la práctica 5, que es para mañana, y le puse instrucciones en clase. Entonces ahí poco lo voy a editar, lo que queremos más es ver la prueba de bondad de ajuste y queremos ver el ajuste gráfico, la prueba de bondad de ajuste con el método de chi al cuadrado, que es chi cuadrado, y el método gráfico. Con chi cuadrado y método gráfico. Entonces, para ello deben de calcular. Ya están las instrucciones ahí mejor. Prueba de bondad de ajuste y método gráfico. En la práctica 4 es hasta las probabilidades de no excedencia. Es el límite superior e inferior, ¿no? Por favor, jóvenes, hagan la práctica bien desarrollada. ¿Sí? Realicen gráficos, realicen fórmulas, coloquen, porque si no colocan, pues, yo sí puedo darme cuenta, ¿no? Pero yo necesito que ustedes me demuestren qué grado de conocimiento están adquiriendo y si no se están copiando, ¿no? Listo, jóvenes, entonces ya están las prácticas ahí en Classroom. Cualquier duda o consulta mañana también lo podemos ver. ¿Qué? Sí. La práctica número 3 aún a mí no me parece modificado para entregar hoy.
Si me confirman. Sí, Inge, creo que la práctica de clase lo modificó. Ay, Dios mío, no. A ver, ¿qué práctica modifiqué? Variedades. La práctica 4 es la que estaba la práctica 4 es, ¿no? La que ustedes tienen que, la que dice ejercicio, clase, distribución. Práctica 4 en clase. ¿Pueden revisar? Inge, es la práctica 3 de los capítulos 4, 5 y 6. De los ejes. Ah, ya. Me confundí, esta ya presentaron. La práctica 3 lo dejamos para hoy. Esta 4, 5 y 6. ¿Sí? La anterior semana dijo que hasta el miércoles, Inge. Ya, está bien, que ya estoy. Sí, que este miércoles dijo. Hasta el día 20 entonces, hasta mañana. ¿Sí? Ya. Bueno, si lo hemos dicho, hay que cumplirlo. Entonces, listo. Ya está modificado hasta mañana. Y la 4, ¿es hasta cuándo era? Esa lo modificaré, por favor, jóvenes. Esa modifiqué yo. Eso era hasta el 13, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, Sí, Inge, hasta el 13 era. hasta el 13. Ya los retorné a su fecha y a su hora. Me confundí con la práctica 3. Listo, la de 3 es para mañana hasta medianoche. Ya retorné la práctica 4, que era hasta el 13. Y la práctica 5, que lo tienen que hacer para mañana. Listo, jóvenes. Entonces, bueno, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta hoy le dije. Hasta luego, Inge.